trabajadores migrantes, ¿verdad? Por eso es que todas estas potenciales disputas laborales o de justicia laboral no son totalmente relevantes, ¿verdad? El problema es que el contrato social en Guatemala tiene una naturaleza distinta, tiene una historia distinta, ¿verdad? Entonces, si se asume que las medidas para elevar la productividad en Guatemala y para reducir la informalidad tiene que ver con decisiones unilaterales de rebaja de salarios, yo creo que, por un lado, o más importantemente, tiene cero viabilidad política, ¿verdad? Entonces, digamos, afrontar el problema desde un punto de vista un poco más pragmático, teniendo en cuenta todas estas limitaciones del contrato social de Guatemala, también se tienen que concebir formas de aumentar la productividad de los trabajadores, ¿verdad? No solo, o sea, a través de la reducción de salarios, como mencionaba anteriormente, sino también al aumentar el capital humano de los trabajadores, ¿verdad? Por eso es que la coordinación, o sea, una de las causas de informalidad que se aborda poco en el discurso público son las fallas de gobierno en las políticas públicas de capacitación de trabajadores, ¿verdad? Porque hoy el salario mínimo, no sé, 3,000 quetzales, puede que no sea justificable para producir camisas, por ejemplo, pero podría ser más justificable para un guía de turismo que habla inglés, por ejemplo. Entonces, el abordaje de la productividad siempre tiene que concebirse desde dos lados, ¿verdad? Desde el punto de los ingresos y desde el punto de vista del capital humano del país. Entonces, siempre teniendo en cuenta la viabilidad política de las propuestas que se puedan concebir, hay que tener en claro de que es más fácil, esto es una opinión personal, abordarlo desde el punto de vista de las fallas de gobierno, ¿verdad? Hay un ejemplo muy clásico que se menciona mucho en los temas de coordinación de política laboral con el sector privado, de lo que pasó en Malasia, ¿verdad? En Malasia, Malasia es una federación, pero en dos provincias semiautónomas había un grave problema de escasez de mano de obra para la construcción de chips, ¿verdad? Entonces o sea, concertado con los inversionistas internacionales, se desarrolló 2 centros de capacitación enfocados directamente en la manufactura de chips, ¿verdad? Entonces, en lugar de pensar de que los trabajadores tienen que tener un salario más bajo para justificar una productividad más alta, otro método alternativo de concebirlo es, ¿por qué no subimos la productividad de los trabajadores a través de capacitación, ¿verdad? Entonces, esta era la reflexión que yo quería hacer en ese sentido de la informalidad, que no se trata solo de abolir salarios mínimos, sino también hay que tener en cuenta el stock de capital humano que tiene el país, ¿verdad? Porque si el rollo es competir con salarios de nivel de Vietnam, es una estrategia que se anuncia desde ya fallida, ¿verdad? Porque es imposible competir desde el punto de vista de estrictamente salarios con un país como Vietnam, que tiene un contrato social distinto, que tienen exigencias sociales distintos, que la masa crítica ciudadana es distinta. Entonces, siempre a la hora de concebir una política laboral que trate de abordar el problema de la informalidad, hay que abordar las limitaciones del contrato social y de la viabilidad política de las políticas que se pretendan implementar, ¿verdad? Eso era lo que quería mencionar. Hablando un poco en esta línea, vuelvo también con José Gálvez en esta misma línea. Guatemala, sus trabajadores, ¿a qué se dedican? A grandes rasgos, y cómo el país está preparándose o no preparándose para hacer frente a las necesidades de los sectores productivos. Yo creo que es una buena pregunta, porque la verdad, muy en el fondo, creo que nadie lo sabe. Hacía a un gran rasgo de caracterización. Por un gran tiempo he estado estudiando la data del Banco Mundial anual para tener unos grandes rasgos. A nivel metodológico he estado desagregando cambios de la productividad por trabajador en Guatemala, para tratar de observar solo en 3 sectores. Ahorita ya estoy tratando de ponerme más sofisticado en el tema, pero solo en 3 sectores: agricultura, servicios e industria, ¿verdad? Si los cambios de productividad se justifican más a través de cambios de productividad dentro de sectores o de relocalización. Y lo que encuentro en la mayoría de datos que estoy viendo, data pública del Banco Mundial, ¿verdad? No estoy descubriendo el agua azucarada, ni mucho menos. Pero lo que noto es que ha aumentado la productividad en la agricultura
pero trabajadores se salen de agricultura para migrar a sectores más donde los ingresos son mejores, o Estados Unidos, ¿verdad? En industria, aumenta la productividad por trabajador en industria, se salen los trabajadores de industria y estamos apostando todos nuestros esfuerzos productivos en el sector de servicios. Eso es una apuesta en el mediano y el largo plazo a nivel de productividad por trabajador compleja. Cuando platiqué con mi advisor de Colorado sobre el tema, ella me lo dejó de la siguiente forma y fue bien interesante. Ella hizo mucho trabajo en la China y mi roommate es de la India. Y teniendo una conversación entre ellos, básicamente una de las conclusiones a la que llegamos fue, mira, ahí tienes dos modelos. Uno que le apostó a mejorar la productividad por trabajador en el sector industrial y hizo grandes inversiones de capital, porque estoy viendo una pregunta aquí de quién debiera invertir ese capital. Yo no voy a contestar esa pregunta, pero es un ejemplo de un país que metió hace años un montón de inversión en el sector industrial y otro que invirtió muchísimo en el sector de servicios. Hoy China tiene una clase media relativamente grande. La India aún tiene como país las ciudades más pobres del planeta, ¿no? Y creo que eso da un buen ejemplo de la estrategia que estamos tomando en Latinoamérica, ¿ya? Porque no sé hasta qué punto los servicios que normalmente requieren de altos niveles de capital humano, como dice aquí mi colega Moreira, sean servicios a los que les estamos apostando que necesariamente vayan a producir el tipo, la calidad y la cantidad de trabajos que necesitamos para salir del subdesarrollo, que en mi perspectiva sería la meta última, ¿no? Entonces creo que esta apuesta por servicios es una apuesta que no deja de tener costos de oportunidad, número uno. Número dos, creo que habla un poco al tema esto, y creo que Hugo ha escrito un poco sobre esto en sus columnas, ¿no? Sobre el tema de la calidad de trabajos dentro del sector de servicios, ¿no? Y pienso que de alguna forma, pienso que ahí podemos ver un ejemplo un poco de cómo es por irse en una dirección, cómo es irse en la otra dirección. Si me preguntas, creo que en ese sentido sí hay que también no solo ver temas de cómo está organizado el capital humano, sino el capital mismo, el capital físico, ¿no? Y si tú miras la formación de capital bruto publicada por el Vanguard el año pasado en cuentas nacionales, perdón, este año en cuentas nacionales, de lo que te das cuenta es que gran parte de esa formación de capital fijo va a construcción y residencias. Y mitad de eso va a maquinaria que nos hacen más productivos. Entonces creo yo que de alguna forma en ese tipo de medidas es en donde yo veo que a la hora de que existen inversiones en Guatemala, por ejemplo, claramente notas cuando están enfocadas en temas como productividad, cuando realmente se están desviando esos fondos. Y no estoy diciendo que la construcción no sea productiva, ¿entiendes? No estoy tratando de atacar las residencias y la formación de capital bruto residencial, pero sí quiero que quede claro que eso va volando en un país como Guatemala, mientras no estamos realmente poniendo en infraestructura, en puertos, incluso en capital físico para hacer con un mismo trabajador una gran cantidad más de producción, ¿no? Entonces, pienso que esto es por donde yo le entraría a este tema. No sé si... Y aprovecho para ligarlo de una vez acá con Hugo. Ok, le apostamos a servicios, definamos qué es el sector servicios y cuáles pueden ser sus amenazas a futuro. Sí, mira, yo creo que llegado a este punto de la discusión, debemos, también pongámosle un poco de datos específicos. En Centroamérica, incluida Panamá, hay más de 35 millones de personas menores de 30 años. Es decir, tenemos, en términos generales de población económicamente activa, son 25 millones de personas desde Panamá hasta acá. ¿Qué tipo de empleo le estamos ofreciendo a esa población? Cuando uno mira las cifras de informalidad medido como trabajadores que no cotizan al Seguro Social
Y quiero insistir en esto porque la cotización al seguro social le ofrece al trabajador un seguro de salud ante riesgos catastróficos, ¿sí? Porque enfermarse de COVID, para los que estamos a nosotros aquí, gastar, yo acabo de estar en COVID, pues no sé, en las medicinas que tomé, pues me habrá gastado 1,000 quetzales en una semana. Eso es muy diferente para alguien que vive al día. Entonces, tener un seguro social es bueno, es el safety net, es ese riesgo contra eventos catastróficos, además de la pensión y el acceso que le puede dar a la familia. Pero midiendo la informalidad como gente que no está cubierta por el seguro social, y cuando digo eso es gente que ni siquiera logra emplearse en empresas formales que tengan la obligación de registrarse en el seguro social. Honduras, Guatemala y El Salvador tenemos niveles de informalidad por encima del 70%. Costa Rica, que es al que mejor le va, tiene niveles de informalidad del 50%. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo hacer para generar empleo a esta gente, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, cuando tenía la edad de este par de jóvenes, creía que era flexibilizando las regulaciones laborales, pero después me di cuenta que políticamente jamás vamos a cambiar el Código de Trabajo, porque está copiado en el artículo 102 de la Constitución. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar la demanda por trabajadores en buenos puestos de trabajo, para que de esa forma este señor que está en Dubái no se vaya a Dubái, sino se quede aquí. Pero se fue a Dubái porque no encuentra un trabajo acá. Y Galvez no sé qué hace acá, pero muy pronto probablemente se va si consigue un mejor puesto en otro lugar. Entonces, ¿cómo hacemos para generar esas oportunidades acá para que se les pueda crear empleo a estas personas? Y ahí, si no es por productividad, si no es porque tenemos a personas mejor educadas, mejor capacitadas, y si no es porque atraemos grandes cantidades de inversión para emplearlos, realmente yo no miro cómo. Y el problema del sector servicios es que hemos utilizado el concepto de servicios de una manera eufemística, si me permiten la palabra, porque al final cuando uno desmenuza servicios, lo que uno encuentra es informalidad. Esa informalidad básicamente de el salón de belleza, y no tengo nada en contra de eso, qué bueno que existe y que mucha gente se pueda ganar un ingreso, pero encuentra uno la tienda, el salón de belleza, el que lava los carros, el carpintero, el herrero, mi amigo el mecánico, o sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas muchos de los servicios termina siendo, técnicamente se le conoce como autoempleado, pero en realidad son pequeños emprendedores que lo que están buscando es cómo con su propio esfuerzo consiguen un ingreso laboral que no consiguen en una empresa. Hemos hecho encuestas y cuando uno les pregunta si yo le garantizara a usted el salario mínimo, ¿trabajaría usted por su cuenta o le gustaría trabajar en una empresa? 70% de los informales preferirían estar en una empresa que estar trabajando por su cuenta, lavando carros, componiendo motores, ofreciendo servicios de reparación de bicicletas. El problema es que no hay suficientes empresas que puedan ofrecer esas oportunidades a los trabajadores. Claro, yo sé que en nuestro imaginario también existe esa idea, es que X empresa es muy grande, Z empresa es muy grande, no sé, en comparación con las empresas de los jeques de Dubái, las empresas guatemaltecas creo que ni las pudiéramos calificar de microempresas, por más que sean unos monstruos acá. Entonces, ahí es donde yo simpatizo con la lectura de Galvez y la lectura de Moreira. En realidad, lo que tenemos que hacer es cómo creamos esas grandes oportunidades, pero ahí definitivamente donde yo veo el fallo, y es un fallo fundamental, es que nuestro sistema educativo es la mayor farsa que existe. En todo caso, yo aparte de las cosas que hago, presido un patronato para reforma penitenciaria. Nuestro sistema educativo a lo sumo llega a un sistema, de organización y administración penitenciaria que se llama medio libre. En el medio libre, las personas privadas de libertad salen a trabajar y regresan a dormir al centro de privación de libertad. Con nuestras escuelas, van a dormir a su casa y están privados de libertad durante 6 horas mientras van a la escuela. Pero ¿qué pasa adentro? Nada. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros mejorar nuestro capital humano si el sistema educativo no sirve? ¿Cómo podemos pretender mejorar nuestro capital humano si el sistema universitario pues también tiene graves deficiencias? Y
Y el problema, y ese sí es un problema grandísimo, es que hay importantísimas oportunidades en ciertos sectores de servicios de alto valor que no las aprovechamos. Por ejemplo, Filipinas ha creado más de 1,5 millones de empleos en call centers. Claro, ellos, el inglés es nativo, entonces lo que tienen que mejorar es su acento. Pero nosotros, con la ventaja horaria que estamos ¿a cuántas horas estamos de Dubái vos? 13 horas. 10. Va a 10. 10 horas. O sea, para atender yo Dubái tendría que atenderlo a partir de medianoche, ¿verdad? Sin embargo, estando en la zona horaria de los Estados Unidos, esos millones de empleos que tienen en Filipinas se podrían generar acá. Pero ¿en dónde están los jóvenes que pueden aprender inglés? Y no pueden aprender inglés porque no terminaron la secundaria. Y si terminaron la secundaria, no tienen las habilidades para poder ser capacitados. Entonces, ahí es donde yo parto esta visión en dos. Tenemos que aprovechar lo que hay y tenemos que ir pensando hacia el futuro. Pero cuando yo pienso hacia el futuro, a mí lo que más me preocupa es que las empresas como nosotros las conocemos no son las empresas del futuro. Los empleos que nosotros conocemos no son como los empleos del futuro. El futuro lo que nos va a traer a nosotros son... Bueno, he estado leyendo ciencia ficción, pero miren, o sea, a lo mejor el código de trabajo lo que va a tener que regular en el futuro es proteger al trabajador frente al robot, pues, porque el robot lo va a dejar de lado. De proteger al trabajador que analiza datos frente a la inteligencia artificial. Ya es una protección del trabajador contra la tecnología. Pero el problema es que esas tecnologías, si ya no necesitan de mano de obra, nosotros vamos a ser irrelevantes a nivel mundial. Y ahí es donde yo siento que estamos en un momento de transición donde podemos aprovechar unas cosas, pero realmente a mediano y largo plazo la gran apuesta debiera ser una apuesta por los dos temas que han tocado mis colegas. Sobre todo dado los problemas políticos que hay en torno a hacer reformas laborales. Yo alguna vez creí que se podía, creo que es caso perdido, entonces busquemos cómo generar esas oportunidades. Lamentablemente creo yo, no sé qué piensan aquí mis colegas, no tenemos un consenso claro de hacia dónde queremos que vaya Guatemala. Entonces hay quienes piensan que Guatemala debe ser un país de campesinos de subsistencia con cabras. Hay otros que piensan que Guatemala debería ser un país que tiene grandes producciones agrícolas, tipo grandes plantaciones. Hay quienes creemos que pudiera ser una agricultura de pequeña escala altamente productiva y tecnológica. Y como no estamos de acuerdo, estamos en este intermedio donde realmente la mejor apuesta que puede hacer cualquier joven es migrar siempre y cuando tenga las capacidades, las competencias para ser empleado en el exterior. Y no hay que ser ningún joven como estos dos que hoy nos acompañan para poder obtener oportunidades. Recientemente yo hablaba con los jefes de recursos humanos de una empresa muy grande de restaurantes en Guatemala y me decía, estamos teniendo el mayor problema de rotación de personal que hemos tenido en los 50 años de historia en Guatemala. Bueno, ¿y por qué tienen problema de rotación? Si la pandemia, ¿no? Bueno, sí, a causa de la pandemia, pero lo que pasa es que la pandemia lo vino a hacer más grave. ¿Qué está pasando? Las personas que antes se quedaban con nosotros 1 año, 2 años, ahora se quedan 4, 5, 6 meses y se van a Estados Unidos. Nunca antes en 50 años habíamos tenido tanta rotación de personal. El hermano del señor que me hace el jardín aquí en mi casa murió en Sonora, en el desierto de Sonora, hace 2 días, queriendo cruzar. Y yo le pregunto, ¿y qué puesto tenía tu hermano? Era supervisor en una cadena de venta de pasteles muy grande en Guatemala. O sea, no era mal trabajo. Sin embargo, decidió migrar. Entonces, no solo perdemos a los grandes talentos, sino perdemos a los que han dado esa leve mejora que terminaron secundaria. Y ahí es donde siento que yo no quiero ser derrotista, pero me preocupa muchísimo si no nos dejó el tren ya, o cómo hacer para agarrar todavía la cola del tren y poder sacar algo. Quiero tomarme esta segunda mitad, porque ya llegamos a esa línea, para hablar justamente de lo que Hugo mencionaba hace un momento, el futuro. El futuro, grosso modo, lo que podemos vislumbrar, cómo podemos intuir que va a hacer esto. Le dejo abierta la pregunta a los dos Josés. ¿Cuál es la empresa del futuro? ¿Cómo es? Bueno, a ver, aquí voy a tal vez contrastar un poco con Hugo, ¿verdad? Yo no soy tan
yo no le tengo tanta fe a las máquinas en realidad. Un ejemplo claro de esto, para ponerlo tal vez en términos más concretos, es lo que pasó con Elon Musk, ¿verdad? Uno sabe que Elon Musk está a la vanguardia de los procesos en la innovación de procesos de manufactura, ¿verdad? Y una de las principales razones por las cuales su empresa empezó a entrar en problemas financieros fue la sobreautomatización que ocurrió en el año 2008, ¿verdad? Y él finalmente salió dando una entrevista de que sí, probablemente me equivoqué en pensar de que todo era estrictamente automatizable y yo creo que estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que siempre va a haber un lugar permanente para los humanos, por muchas razones, ¿verdad? Primero está el tema que los economistas llaman como la falacia del trabajo, de la porción de trabajo fijo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esta falacia? Que uno al pensar de que uno piensa que porque un robot le va a quitar el trabajo a una persona, ese trabajo ya no se recupera. En realidad, lo que pasa es que a veces cuando un trabajo es reemplazado por una máquina, se crean nuevos trabajos, ¿verdad? Y esto lo vemos, por ejemplo, en los países desarrollados. Uno de los trabajos, anecdóticamente, ¿no? Uno de los trabajos más fáciles de conseguir para un estudiante internacional en París, no se lo van a creer, y es súper bien pagado, pero es ser profesor de inglés para niños pequeños, ¿no? O sea, si pensamos que el salario por hora nominal en París, ¿verdad? Digamos, trabajando en un café es alrededor de 11, 12 euros. Este trabajo, ¿verdad? Paga como 20 euros, digamos, es más del 100%, es casi el 100% de incremento. Entonces, vemos que siempre, a pesar de que hay cierta automatización en algunos procesos industriales, hay nuevos trabajos que se crean, ¿verdad? Profesores de inglés, en los países desarrollados tienen el problema de una escasez laboral por cuestiones de trabajadores de la salud, ¿verdad? Enfermeros que se encargan de las personas que ya rebasan cierta edad, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que se tiene muy engranado esta falacia del trabajo fijo, ¿verdad? Que solo hay un pastel de trabajo y si lo quita una máquina, se queda sin trabajo las personas, ¿verdad? Hay nuevos trabajos que se van formando, entonces yo no creo que en realidad llegue un punto donde las máquinas llegan a tomarlo todo, ¿verdad? También otra anécdota es la famosa película de Chaplin, ¿verdad? Donde está en una línea de producción y está moviendo como que unas mancuernas y después se vuelve loco, ¿verdad? Y que finalmente la máquina reifica o toma la conciencia del trabajador. Yo en realidad no creo eso, ¿verdad? Y también vemos la otra cuestión con los luditas del siglo XIX en Inglaterra, ¿verdad? Que cuando empezó la primera industrialización en los textiles, eran prácticamente bandas organizadas que se encargaban de destruir las máquinas, ¿verdad? Al final de cuentas nos dimos cuenta, la historia atestigua que esos trabajadores, que la mejora de la productividad en la economía genera oportunidades para nuevos trabajadores, ¿verdad? Entonces, yo soy muy escéptico por esa parte. Por otra parte, hay límites en la automatización, ¿verdad? No todo es automatizable. Y un tercer factor que quería mencionar también es el hecho de que uno concibe la actividad humana como un insumo dentro de los procesos de producción, ¿verdad? Ok, el humano pone su mano de obra para producir algo, pero a veces ocurre que en realidad el humano es el producto en sí mismo, como dirían los marxistas, ¿verdad? Pero es lo que pasa, como les decía, en temas de cuidado de personas que ya están retiradas, en dar clases. Entonces, hay en ciertos sectores o actividades económicas donde el ser humano es el producto, ¿verdad? Entonces eso no se puede reemplazar. Ok, pero ¿qué significa esto? Y por otra parte, ¿verdad? Para dar un poco de fundamento estadístico a lo que les estoy mencionando, hay un estudio bien interesante de la OCDE que trata de identificar todos los sectores que son susceptibles a la automatización, ¿verdad? Principalmente está el tema de la fabricación de comida en restaurantes, por ejemplo. Pero a nivel de país, o sea, se usó, digamos, datos de 2012 hasta 2020. O sea, el estudio concluye que prácticamente en los países que estaban más susceptibles a tener trabajos automatizados fue donde hubo más crecimiento de empleo, ¿verdad? Y de más ingresos en los empleos. Para que esto, digamos, da respaldo un poco a lo que les había mencionado, que
que de hecho Galvez ya lo había mencionado, de la importancia de la productividad, ¿verdad? En realidad, cuando una máquina quita un trabajo y mejora la productividad, en general está creciendo el tamaño del pastel, ¿verdad? Tal vez muchas personas van a criticar por esta concepción, pero los datos ahí están, ¿verdad? Y dan un poco de respaldo a esto que les estoy mencionando. Entonces, ¿cuáles son los trabajos del futuro? Nuevamente, son trabajos donde el insumo fundamental es la labor humana, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos? Cuestiones gerenciales. Las cuestiones gerenciales no se pueden automatizar. Los servicios de salud y educación, eso tampoco se puede automatizar. Hay otro estudio que compartió hace como 4 meses la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional que en Holanda, a pesar de todas las ventajas técnicas, de infraestructura, de calidad de los profesores, las 4 o 6 semanas que estuvieron en confinamiento y tuvieron clases 100% en línea, los niños no aprendieron nada, cero, no aprendieron nada. Entonces, yo soy muy escéptico de esto, ¿verdad? De que que el aprendizaje sea totalmente en línea, por ejemplo. Eso no va a pasar porque hay habilidades, hay soft skills que solo se aprenden en la coexistencia con otros seres humanos, ¿verdad? Entonces, obviamente, y hay que decirlo, los riesgos existen y los riesgos son desproporcionadamente portados por las personas que tienen menos capital humano, ¿verdad? Y es por esa razón que hay que enfatizar, y lo venía diciendo Hugo y José Gálvez anteriormente, que el problema fundamental de Guatemala no es un problema de leyes muy estrictas o de salarios muy altos, es de fallas de gobierno, de un pésimo sistema de educación, de políticas de capacitación que están totalmente descoordinadas, no solo con el sector privado a lo interno, sino con la inversión extranjera internacional. Y esto es un poco, es una opinión personal, ¿verdad? Que no hay mucha seriedad cuando se habla de asumir una estrategia de atracción de inversiones para desarrollar nuevas industrias y de atracción de capital humano. No hay mucha seriedad ni compromiso de todos los sectores de hacer los sacrificios que esto implica, ¿no? En especial en lo que tiene que ver con Estado de Derecho e institucionalidad. Entonces, por ahí va mi reflexión respecto a eso. José mencionó algo que a mí me parece clave también de cara al futuro y me gustaría que el otro José nos hablara un poco acerca de ello. Existen en estas previsiones laborales estos dos conceptos, hard skills, soft skills. Para quienes no sabemos mucho acerca de esto, ¿qué significa cada uno y cuáles son cada una? Y sobre todo esto, ¿cuáles van a ser principalmente las hard y soft skills del futuro? Por ahí lo veía en el anuncio de una universidad hace unos meses, anunciando que una de las hard skills del futuro era la filosofía, como tal. Entonces, sí me gustaría ahondar en eso. La verdad es de que pienso, bueno, hablemos de hard skills, soft skills y hablemos de ese tipo de diferenciaciones. Bueno, yo creo que Moreira habló un poco sobre capital humano, ¿no? Y tenía un amigo, me recordó muchas de las ideas que estuvo hablando Moreira sobre una idea que me comunicó un amigo, que tal vez Hugo lo conoce, Orlando es un mexicano que ahorita está trabajando de profesor en Texas, ¿no? Y de apellido, sí, no me recuerdo su apellido, pero él le decía, yo te puedo garantizar que en 20, 30 años, yo no te puedo garantizar que va a pasar mañana, decía él, pero te puedo garantizar que va a pasar en unos 20, 30 años. Y mañana, fijo, yo no sé qué va a ocurrir, pero en unos 20, 30 años va a ser más importante ser enfermera que ser doctor, me decía él. Yo me quedaba pensando, y va a ser más importante, me decía él, ser un profesor de primaria que ser un administrador de empresas. Yo me quedé así como, no me hace sentido ni pies ni cabeza, en especial viendo las condiciones dentro de los que trabajan. Pero él sí estaba preveyendo todos estos cambios tecnológicos de inteligencia artificial, de robótica, y yo estoy totalmente de acuerdo con Moreira. No creo que fundamentalmente la crisis, y en eso sí difiere un poco con ambos, yo no creo que la crisis sea solo una falta de capital humano. Yo sí pienso que existe una gran falta de capital productivo en este país. ¿Ya? Y que creo que se necesitan inversiones gigantes en capital físico, realmente, para poder absorber, como lo han hecho casi todas las naciones que se han industrializado y urbanizado y pasado por ese proceso, ¿no?
Ahora, en materia de hard skills versus soft skills, yo miro, existe un excelente paper de Galora Anseira, Economic Income Distribution y macroeconomía, distribución de ingresos y macroeconomía, en donde lo que linkean es básicamente cómo en sociedades, aún con capital humano, puedes generar dinastías, por así decirlo, de personas que se mantienen en un subequilibrio, sin acceso a tener crédito para entrenarse, para obtener capital humano, y personas que sí tienen acceso a dicho crédito o herencias, que pueden acceder a dicho capital humano y que van a mantenerse en estas dinastías dominando para siempre. Entonces, yo sí miro que esto de soft skills, hard skills, es un equilibrio separador, ¿no? De separador, y en ese sentido, creo yo que sí vale un poquito meterse un poco al tema de... creo yo que el mismo capital humano no es la única faltante aquí. Creo que el mismo capital, porque incluso con capital humano puedes generar malos trabajos y buenos trabajos y continuar en esta dualidad perenne de formalidad e informalidad para siempre, ¿no? Incluso pegándole el capital humano, porque no todos van a tener acceso a ese capital humano. Y ahí es en donde me gustaría, de hecho, regresar a mi punto original, que se conecta un poco con el de Hugo, ¿no? Que al final de cuentas yo creo que sí es un poco el problema ideológico de el tipo de trabajos, el tipo de empresas y de producción que estamos haciendo a futuro, de nuevo, está enfocado en hacernos a todos más productivos. Y es que a mí lo que me gusta de la productividad es, uno, no miente. Si sos más productivo y punto. Si sos mejor futbolista que otros, sos mejor futbolista. La productividad no te miente. La otra que me encanta es el estrés y la productividad son pésimos amigos. Y creo que debemos empezar a notar esto. La gente estresada no necesariamente es gente productiva. De hecho, muchas veces son contraproducentes, ¿ya? Entonces creo que es una buena forma de entender este tema incluso en servicios, hard skills, soft skills, y empezar a observar cómo el estrés es una pantomima de productividad, ¿no? En muchas instancias. Y que realmente yo lo que propondría es de alguna forma el empezar a notar que estos mecanismos de control siguen ocurriendo, aún tengas high skills o soft skills, pero que yo genuinamente sí soy de la opinión de que la mejor protección para un trabajador es que dicho trabajador sea altamente productivo y tenga buenos ingresos. En serio, y creo que eso es el enfoque al que nos tenemos que ir, pero no miro cómo ni las inversiones en tecnología de capital físico, ni todas las inversiones en instituciones que pudieran promover un capital humano más alto, no solo a nivel educativo, también otra cosa que es una gran falta, a nivel nutricional, a nivel de salud, ¿verdad? O sea, si nos falta capital humano del lado de la educación y la salud, la infraestructura y el capital físico también está faltando, y es evidente. Y creo que a futuro no hay que olvidar este problema, porque creo que si no está ocurriendo ese tipo de inversiones, es en serio porque, como decía Hugo, si no nos ponemos de acuerdo ideológicamente, si queremos continuar un modelo de desarrollo con una estrategia que le apunte a la productividad de todos, o si queremos continuar lo que hemos venido haciendo por siglos, un modelo de desarrollo que le apueste al control de gente. ¿Verdad? Y a que unos estén arriba, otros abajo, y ahí se acabó. No hay historia, ¿no? Y ojo, que si saqué lo de Galora Anseira es porque siento que ese control y las malas políticas de control también ocurren con inversiones de capital humano, ¿no? Y te das cuenta en Estados Unidos, por ejemplo, cómo se generan estos equilibrios múltiples en un mismo momento, en donde hay gente con hard skills, ¿verdad? Con buenos puestos de trabajo, etcétera, y la gente que no tiene esos skills puede estar trabajando en el sector servicios también, pero terminan en un trabajo con una menor calidad, menor paga, menores protecciones, menores habilidades de tomar decisiones a largo plazo, ¿no? Entonces, pienso que ahí es en donde creo yo que realmente hay mucho trabajo por hacer, en ponernos a todos de acuerdo y decidir si al fin nos vamos a tomar en serio que la productividad es algo que el no apostarle nos pasa facturas a todos, por todos lados, hasta a los empresarios, a los inversionistas, a la gente de alto, mediano, obviamente cada quien con su carga, pero a todos les pasa la factura.
Es clarísimo para mí. Y creo yo que eso es porque estamos poniendo mucha atención al tema de cómo controlar gente, ¿no? Y ahí sí, yo creo que es el eterno conflicto entre por cuál camino te vas en el largo plazo, ¿no? Pero ojo, que sí pienso que esto de soft skills y hard skills que preguntas no está ausente de la misma problemática que frecuentemente encontramos a nivel de control versus productividad. Aprovechando que estamos tocando este tema, tengo un chat muy interesante esta noche. Por lo general nos vienen acá al foro y nos plantean sobre todo preguntas, pero aquí tengo bastante diversidad de opiniones y sobre todo también de recomendaciones. Para quienes están en esta sesión, en el chat hay 2 recomendaciones con links que me parecen muy interesantes para revisarlas con más despacio, con más tiempo. Y tengo 2 comentarios por acá. Primero, Neri nos dice, cuando se habla de productividad en algunos sectores agrícolas, se está utilizando esta figura, pero bajo la sombra de un contratista, en el cual no se tiene la protección del seguro social. Las personas trabajan no por horario laboral de 6 a 2 p.m., sino más bien por tarea. Y tengo otro por acá que también me parece muy interesante, tal vez alguno de ustedes quiere hacer alguna opinión al respecto. Carlos de León nos dice, trabajo para el Departamento de Investigación e Innovación Tecnológica en el INTECAP. Voy a poner los lentes porque ya no veo, lo siento. Estamos atendiendo aproximadamente 500,000 de personas al año y estamos impulsando bastante la innovación. Cada año hacemos una buena cantidad de estudios de detección de necesidades de capacitación, diagnósticos y prospectiva. Hemos observado que muchos de los empresarios no quieren invertir en tecnología ni reingenierías. Muchas veces el trabajador está altamente capacitado, pero las empresas no aprovechan el potencial al máximo. Adicional, quiero comentar que estamos recibiendo buena cantidad de demandas de trabajadores calificados para empresas de cruceros, hoteles en países como Australia, España, para empresas pesqueras en Canadá. Me parece que el modelo de exportar trabajadores muy bien calificados y que devenguen salarios altos también es beneficioso para el mercado laboral al disminuir la oferta de trabajo, adicional de que se genera un flujo de divisas que puede impulsar la inversión y el consumo del país. Gracias, Carlos, por el comentario. Se los dejo abierto si alguien quiere dar una réplica. Sí, mira, yo en relación a este comentario de los sistemas nacionales de capacitación, digamos, pudiéramos hablar cómo mejorar el INTECAP, y, no sé, pues ahí hay mucha tela que cortar. Me parece que la administración actual está muy consciente del principal problema que tiene un sistema de capacitación en un país como Guatemala, que es precisamente del suelo donde se nutre, porque el problema fundamental es que teniendo un mal sistema de educación primaria, un pésimo sistema de educación secundaria, cuando queremos llegar a estos programas específicos de capacitación en habilidades suaves o habilidades duras para un proceso productivo específico, muchas veces se carece de de esos conocimientos, es más, de la cultura mínima de un trabajo. Y ahí el problema que me imagino está teniendo el INTECAP precisamente es de dónde se nutre. Y al final de cuentas, tampoco el INTECAP puede resolver los problemas que son problemas del sistema educativo público, y tampoco el INTECAP, bueno, aunque quizás lo pudiera hacer, debería dedicarse al bachillerato, que creo que lo están haciendo. Entonces, aquí realmente el problema que nosotros tenemos es, aunque coincidamos en que es productividad y apuntar por capital humano, educación, salud, nutrición, el problema que nosotros tenemos es que para poder ser más productivos y más competitivos necesitamos estar más arriba en esa escalera. Pero si no hemos creado esas plataformas mínimas, dar esos brincos son muy, pero muy complicados. Hace un tiempo nosotros hicimos un programa, junto con el INTECAP trabajamos, de becas para jóvenes que nunca habían tenido empleo. Y entonces, y como la idea era ayudar a los jóvenes vulnerables, básicamente fuimos a buscar a jóvenes en riesgo de pandilla,
a jóvenes ya, digamos, ninis, este tipo de cuestiones. Y cuando se les intentó dar la capacitación específica para una industria, el problema es que estos jóvenes carecían de conceptos básicos como la puntualidad. O sea, si vamos a empezar a las 8 en la línea de producción, tenés que estar a las 8 sentado. Por ejemplo, obedecer órdenes. No están acostumbrados a obedecer órdenes, a seguir los pasos de un manual. Al final de cuentas, ¿en qué terminó todo esto? Terminó en que el INTECAP tuvo que regresar y en lugar de enseñar hard skills de cómo operar la maquinaria específica de ese sector, hubo que enseñarle, qué sé yo, cultura de la puntualidad, de cómo obedecer una orden, cómo seguir una instrucción. Y ahí es donde, digamos, a mí me gusta mucho la educación, pero a veces también siento que es como un fetiche al cual ponemos nuestra fe en él, esperando que sea un milagro. Pero si no hacemos el trabajo desde muy abajo, yo sí miro muy difícil llegar ahí arriba y hacer ese cambio. Yo entiendo que no podemos competir con Bangladesh en salarios, pero lo que sí a veces a uno lo frustra es ver que países que eran, el caso de Vietnam, que era más pobre que Guatemala hace 20 años, hoy produce carros con tecnología Porsche y el salario medio en Vietnam, que era la 10ª parte de Guatemala, hoy es igual al salario promedio del guatemalteco. Entonces, creo que también tenemos que reconocer el aquí y ahora, mano de obra joven, con bajos niveles de capacitación, con una educación formal muy mala y con a lo sumo primaria completa, ¿qué les podemos ofrecer a ellos? Y junto con eso avanzar en la otra dirección. Entonces, en ese sentido, pues sí, que bueno que existe el INTECAP, pero el problema es un problema de la base productiva. Y también lo otro que creo mencionaba Galvez, si no me equivoco, es, no, creo que Carlos en el comentario lo decía, yo no lo he visto para Guatemala, pero estuve en una conferencia internacional donde vi una encuesta que hicieron en Argentina acerca de la adopción de tecnologías en las empresas. Y en términos generales, empresas pequeñas, medianas o grandes, la proporción de empresas que utilizaban alta tecnología era bajísima, 5%, 10%. Entonces, tampoco es que estemos utilizando lo mejor de la tecnología para poder aprovechar eso en la creación de nuevos puestos de trabajo o aumentar la productividad. Ahí hay otro reto importante y es cómo se logra adaptar esa tecnología, cómo se logra apoyar a las empresas en ese rubro. Y el otro problema fundamental, y es lo que a mí me preocupa y por eso empecé mi alocución como lo empecé, es que también tenemos que descubrir formas alternativas de organizarnos en nuevos modelos mercantiles. O sea, no puede ser que los únicos modelos mercantiles sean la sociedad anónima, la sociedad en comandita, la copropiedad. Bueno, habrán abogados aquí que saben bien el código mercantil. Si al final de cuentas hay, digamos, multiplicidad de formas de organización que valdría la pena probar, que valdría la pena explorar, pero lamentablemente a veces estamos metidos en camisas de fuerza donde no se permite esa exploración. Yo en términos generales estoy de acuerdo con el argumento de Moreira de que la máquina si destruye trabajos crea otros trabajos en otro lado, pero a mí sí me preocupan verdaderamente las máquinas. Debo reconocer que acabo de leer Blade Runner, sí, y entonces pues ahí ese es el mundo donde los androides dominan a la humanidad. Pero en todo caso, y tal vez aquí Moreira, que está en un país altamente desarrollado, digamos, eso que está sucediendo en lugares como el Japón, como Dubái, como Singapur, en términos de la transformación tecnológica, creo que debieran ser los ejemplos que nosotros tengamos para entender hacia dónde vamos. No necesariamente voltear a ver
qué sé yo, a los Altos de Chiapas y entonces ver que como ya hay campesinos y aquí hay campesinos, tenemos que seguir con un modelo de agricultura tradicional, etcétera. Y una última cosa que a mí sí me preocupa de gran manera y es el poco acceso que hay a la seguridad social en nuestros países. Estaba viendo un estudio fascinante el otro día de los trabajadores que producen pepino, melón y frambuesa en el Valle de Sayula, que no, aquí Moreira, que es todo un literato, el Valle Sayula es donde Juan Rulfo escribe El llano en llamas, creo yo. Entonces en el Valle de Sayula resulta que ya el llano no está en llamas, sino hay pepinos y melones y ese tipo de cosas. Hicieron una encuesta y miraban cuánto ganaban. Resulta que el salario promedio de un trabajador en una exportadora de frambuesas en Sayula, Jalisco, tenía el mismo salario que un trabajador aquí en Guatemala, que un trabajador informal aquí en Guatemala, como 2.500 quetzales. Interesantemente, el 85% de los trabajadores en Sayula tenían seguro social. ¿Por qué? Porque el salario mínimo en México es la tercera parte del de Guatemala. Entonces los contrataban formalmente. Y al contratarlos formalmente tenían el acceso al seguro social y por su productividad ganaban lo que aquí ganaría un trabajador informal. Lo que me llamó más la atención es que hablaban de jornaleros. ¿Por qué le llaman jornaleros? ¿Por qué no le llaman trabajadores? Resulta que en Sayula, Jalisco, la frambuesa la cortan mexicanos de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, que van a trabajar allá y que mandan remesas hacia adentro del país. Entonces digo yo, bueno, sigamos con la informalidad, pues, no les cambiemos los ingresos, pero ¿cómo hacemos para permitir que esta gente tenga acceso a la seguridad social? Porque el acceso a la seguridad social, finalmente creo yo que sería una red mínima de protección que permitiría que la gente por sí misma logre finalmente poder dar ese brinco. El otro día, creo que no les he mostrado a estos señores aquí, me puse a calcular las remesas como porcentaje del PIB de cada estado mexicano, para ver en dónde quedaba Guatemala. Entonces, Guatemala, las remesas de Guatemala, la importancia de las remesas en Guatemala solo es parecida a la importancia de las remesas en los estados donde domina el narcotráfico en México. Saquen ustedes sus conclusiones, ¿verdad? Pero interesantemente, mientras mayor era la proporción de población con acceso a la seguridad social en México, menor era la cantidad de remesas que recibía el exterior. Entonces creo que ahí también hay otra reforma importante, porque básicamente tenemos a amplios grupos de la población desprotegidos que con un poco de ingenio creo que les podíamos dar protección, y ya con eso creo que habría un primer apoyo para que después cada quien, aunque no hiciéramos nada más, ya tendríamos una base superior sobre la cual construir. En este caso, bien, son las 9 de la noche con 15 minutos. Vamos a ir cerrando esta charla. Les agradezco enormidades a los tres por haber estado con nosotros, tanto a José, que está del otro lado del mundo, como a José Galvez, que está acá con nosotros, y a Hugo también, que bueno, Hugo es de la casa, al igual que los tres en general. Es un tema que creo que da para mucho, que en realidad podríamos incluso abordar en una segunda sesión, que me parece muy interesante para poder seguir platicando. Veo que hay muchas opiniones por acá también. Y bueno, no quiero irme más bien sin hacerle una consulta a Hugo Maúl, ya que Hugo estaba hablando acerca de los robots, la inteligencia artificial, que le dan miedo a los robots y este futuro como un poco distópico, ¿no? Un poco a lo que vemos en la ciencia ficción, tanto literaria como cinematográfica. Frente al avance de las inteligencias artificiales y frente también a esta automatización de muchos procesos, ¿cuáles son o cuáles se pueden prever como las profesiones que van a desaparecer en el futuro a costa de estas nuevas tendencias? Y segundo, también ahondar un poco en si realmente representan tantas amenazas para el futuro de los sistemas sociales las inteligencias artificiales. En lo que Hugo nos contesta, yo voy a preparar un par de anuncios que tengo para ustedes como suscriptores, así que Hugo, por favor. Sí, muchísimas gracias. Y aquí le voy a pisar los callos a mis queridos amigos. Hace como 20 años
tuve el acceso a un ejercicio de prospectiva que hizo la Universidad Autónoma de México acerca de las carreras del futuro. Y habían 3 escenarios: un escenario de bajo avance tecnológico, un escenario de mediano y un escenario de alto avance tecnológico. En el escenario de alto avance tecnológico, los economistas seguíamos empleados, como bien dice José Moreira, pero el empleo del economista en el futuro era algo así como terapista familiar o especialista en cánticos motivacionales. Entonces, para que vayamos poniendo las barbas en remojo. Sí, mira, yo lo que sí creo es, y aquí quizás reflexionando un poco desde la perspectiva de los servicios y la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación que nos permiten exportar sin cruzar por fronteras, sin cruzar por hoyos de Villanueva y sin cruzar por puertos. Ahí yo creo que hay un amplio potencial en todo lo que tiene que ver, que se llama knowledge processing, procesamiento en cuestiones de conocimiento, que va desde interpretación de exámenes médicos, elaboración de planos, digamos, todas esas skills o profesiones muy técnicas que son altamente remuneradas en los países desarrollados. En este tipo de países pueden existir trabajos para nuestros profesionales. La India creo que es un ejemplo de esto grandísimo. Claro, suponiendo que logramos resolver el problema de la educación, pero si no, por de pronto, por lo menos para las personas que ya tienen la suerte de pasar por la educación. Yo sí soy un poco más pesimista que todos ellos en cuanto al avance de los robots, la inteligencia artificial y la realización de procesos manuales, no solo repetitivos, sino incluso que conlleven cierta valoración del espacio, la profundidad de campo y todo esto. Yo ya tengo amigos en el sector de vestuario y textil, que ellos lo que tienen es una fórmula. A mí me suben el salario en 10%, eso en 2 años compensa que yo compre una máquina para hacer tal cosa. En el sector agrícola, si alguna vez ustedes están aburridos aquí, nuestra querida audiencia, busquen videos sobre robots en el sector agrícola. Es impresionante lo que se logra, impresionante. Pero digamos, si no es el robot, porque digamos aquí va a haber mano de obra asociada a la agricultura, tenemos que entender que el futuro de la agricultura es un futuro tecnológico, es un futuro donde la productividad es lo que manda. No podemos seguir con el mismo tipo de modelos. Entonces, sí, al final tendería yo a concederle aquí a mis compañeros que países como Guatemala van a seguir teniendo oportunidades, pero necesariamente tenemos que incursionar en la tecnología, tenemos que incursionar en mejorar nuestro capital humano y de alguna manera, pues también aprovechar esos avances donde se pueda. Tal vez mi mayor preocupación es que tanto se nos van a alejar los que están en la frontera tecnológica, los países más desarrollados. Digamos, si hoy vamos 5 kilómetros atrás de ellos, no sé, a 20, 30 años, si vamos a ir a 5, vamos a estar a 20 kilómetros de ellos. No lo sé, pero digamos en ese sentido, pues quizás en un afán, en una creencia milenarista y redentora, pues este cambio tecnológico debiera traernos al mundo más bien que mal, pero por de pronto tenemos que salir de los líos que hoy tenemos en el mundo, ¿verdad? Que también esto merecería otros cuantos foros para hablar de la crisis económica, pero sí, por lo menos el de los economistas, sí les puedo garantizar que ya no nos van a oír dentro de 20 años, o sea que aprovechen el momento de gloria. Y bueno, y no quiero irme sin hacer una consulta más. Invito a toda la audiencia a que pueda visitar el chat porque hay 2 o 3 opiniones muy interesantes que ya no puedo traer acá a la palestra, pero al menos son interesantes para reflexionarlas por separado en casa. Pero tengo un comentario más que me llega en privado y me parece una pregunta interesante y con esto voy a cerrar con José Moreira. ¿Cómo conviven todas estas tendencias, todas estas ideas con esta tendencia cada vez mayor en las empresas, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, de ir buscando personas, todólogos, me dicen, que sepan hacer muchas cosas,
a costa de reducir planillas, de reducir la cantidad de personas para también ir reduciendo costos, por un lado. Y segundo, también cómo todo esto convive con tendencias ya no solo como el teletrabajo, sino con ideas que han ido surgiendo en los últimos años, como la jornada laboral de 4 días, por ejemplo. Sí, yo no sé si escucharon, pero en Dubái hicieron un piloto, actualmente hay un piloto con el sector público de reducir la jornada laboral a 4 días, ¿verdad? Entonces, bueno, hubo un cambio, hubo una mega reforma en Dubái este año que, como ustedes se imaginan, en el Medio Oriente, los días de descanso son viernes y sábado, ¿verdad? Por el Corán y todo esto. Pero Dubái este año empezó con 2 experimentos. El primero fue de que ahora tenemos la jornada como la tiene todo el mundo occidental, es decir, del lunes a viernes, a partir de este año. Y para empleados del sector público y algunos del sector privado, se implementó la jornada de 4 días, ¿verdad? Obviamente, Dubái tiene, tiene los recursos para hacer los estudios de consultoría y todas estas evaluaciones necesarias para ver cuál sería el impacto potencial en el trabajo, ¿verdad? Y bueno, resultaron que en realidad no es mucho, pero con la salvedad de que, digamos, los sectores que ocupan la mayor parte digamos, del valor agregado en la economía de Dubái son sectores que no dependen estrictamente de una jornada laboral de 5 días y de 8 horas por día, ¿verdad? Entonces, de hecho, el jeque heredero de Dubái, Hamdan, él está implementando una estrategia de lo que se conoce como la economía del conocimiento, la knowledge economy. Entonces, están empujando todas estas, el establecimiento de universidades de primer nivel, también siendo como que hosts de todos los foros de gobernanza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, la reconfiguración de la concepción del trabajo obviamente va a tener implicaciones en la forma en cómo conseguimos nuestra relación como seres humanos y la frontera que nosotros ponemos con la vida privada, con el trabajo, ¿verdad? Ahora con la invención o la popularización del teletrabajo hemos visto que hay estudios respecto a esto que afirman que si bien el número de horas que se trabajan, porque digamos la frontera entre la oficina y la casa se ha difuminado, la productividad ha aumentado, las horas se han aumentado, pero los trabajadores están más contentos, ¿verdad? Entonces, yo a futuro veo que, en especial en estos trabajos que no dependen estrictamente de una jornada laboral por hora, digamos, eh, vamos a ver que se van a implementar esquemas híbridos, ¿verdad? Y sobre todo, eh, para Guatemala debería de ser una forma de romper paradigmas respecto al hecho de irse a sentar en una oficina, no hacer nada, ¿verdad? En especial teniendo en cuenta todos los problemas de infraestructura que ya conocemos. Entonces, definitivamente va a haber una reconfiguración a lo largo de la historia pasada, ¿verdad? Como les había dicho, con los luditas en el siglo XIX, con el Fordismo que mencionaba Hugo al principio, digamos, con los sindicatos poderosos que ahora ya no existen, con la famosa gig economy, ¿verdad? Que es la subcontratación de servicios. Obviamente esto va a tener una implicación no solo a nivel de cómo conseguimos el trabajo, sino también a cuestiones políticas, ¿no? Que eso puede ser lo más positivo o lo más preocupante al mismo tiempo. Yo con esa reflexión me quedo. Pues bien, muchísimas gracias a los tres. No quiero que la audiencia se vaya sin que pueda estar presente en nuestro sorteo tradicional de cada uno de los encuentros. Para esta jornada tenemos 2 premios geniales, que son 2 vales en, por favor me corrobora, suscripciones de el periódico, son en Hacienda Real, ¿verdad? Sí, tenemos 2 vales en Hacienda Real, válidos por 250 quetzales cada uno. Genial, para ir a comer con la familia o con quien uno quiera. Vamos a hacer el sorteo y en lo que yo les comparto mi pantalla para que puedan ustedes ver la ruleta digital en la cual realizamos estas dinámicas, pues un poco en la línea de lo que ya José nos cuenta, como infidencia también les cuento que